Bueno, buenas noches a todos los hermanos. Primero que nada, doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de estar compartiendo la palabra una vez más. Es siempre un privilegio y también un gran deber, ¿no? De prepararme para compartir lo que el Señor me ha dado. Me ha hablado primeramente a mí para que se los pueda compartir a ustedes también. Me gustaría que podamos estar buscando en el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras, capítulo 1. Allí vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 11. Libro de Esdras, cualquier cosa, si es que se me escucha mal o se corta, me avisan, porque recién estaba conectado con el Wi-Fi, se me desconectó. Me conecté con los datos, no había señal. Una cosa de locos. Así que volví a Esteban, entrar. ¿cuál es el capítulo, el versículo? Esdras, capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. Gracias, hermano. Amén, hermanos. Tiene como título el decreto de Ciro, ¿sí? Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de estas ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por la mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otros 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Amén, hermanos. Vamos a orar y empezamos. Bendito y soberano Dios, que estás en el cielo, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre, en esta noche, porque nos hemos reunido como iglesia, Señor, a escuchar y a meditar en tu palabra, Padre Santo. Te ruego que en esta noche, Señor, seas tú hablando, Señor, que estés hablando a mis hermanos así, Señor, como tú me hablaste primero a mí, Señor, con la enseñanza. Ayúdanos, Señor, que no nos podamos distraer y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe y nos revele toda la verdad, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos que están del otro lado, Señor, y ayúdame a mí, Señor, aquí. En el nombre de Jesús, amén. A esta enseñanza, ¿sí?, la he titulado "A Dios le importa su iglesia", ¿sí? Y como sabemos, hermanos, nuestro corazón necesita ser sometido a un proceso de renovación y reforma constante, porque por causa del pecado, nuestro corazón se deformó y se degeneró, convirtiéndose en un corazón duro, en un corazón rebelde, que está siempre en contra de la voluntad de Dios y de su palabra, obviamente. Y solamente el Evangelio, ¿sí?, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es anunciado en las Sagradas Escrituras, puede hacer volver nuestro corazón a su forma original, para que sea un corazón así, un corazón nuevo, un corazón restaurado, un corazón que ame a Dios y que atesore su palabra. Solamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede hacer esto.
Y nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento hay dos grandes reformadores como Esdras y Nehemías, que nosotros vamos a ver a través de un viaje hacia la historia bíblica, obviamente, cómo nos ayudarán a ver y a reconocer la necesidad y actuar en forma responsable delante del Señor para que esa realidad, que quizás tenemos un corazón que se va endureciendo a las cosas del Señor, cambie. Amén. Por eso es como le decía a esta enseñanza, le he titulado "A Dios le importa su iglesia". Mis hermanos, Dios ama a su iglesia. El Señor ama a su iglesia. Y desde el Antiguo Testamento es posible ver el valor, es posible ver la importancia, es posible ver el significado, ¿sí?, y el propósito que Dios le ha dado a su iglesia. Es por eso que la iglesia juega un rol muy importante en este mundo que se encuentra caído, que se encuentra oscurecido por la maldad y el pecado. Pero es en este mundo oscuro donde la iglesia debe proyectar luz. Es en este mundo caído, en este mundo oscuro, donde la iglesia debe proyectar esperanza a través del Evangelio. Es aquí en este mundo donde la iglesia, nosotros que somos iglesia, debemos proyectar y predicar el Evangelio para que hombres y mujeres que se encuentran atrapados en la oscuridad y en la prisión del pecado puedan ser libertados. Amén. Ahora, me gustaría hacer una pregunta también a modo introductorio para que nosotros podamos pensar. ¿Qué perspectiva tenemos, ¿sí? ¿Qué perspectiva tenemos nosotros sobre la iglesia del Señor? ¿Y qué valor e importancia le estamos prestando a algo que es la iglesia del Señor, el cual Él estima mucho? ¿Qué perspectiva y qué valor le estamos dando a la iglesia del Señor? Para nosotros podamos estudiar mejor este texto que acabamos de leer, me gustaría que podamos ver primero un poco el contexto histórico de esto, ¿sí? Yo he buscado ahí un poquito que me gustaría leerles. Vamos a retroceder, dice un poco, para aprender mejor. El rey David reinó 40 años sobre el pueblo de Israel, y esto ocurrió entre el año 1010 al año 970 a.C. Luego del rey David, su hijo Salomón heredó el trono, reinando también 40 años, desde el 970 al 970 al 930 a.C. Fue Salomón quien construyó el primer templo para el Señor. Después de Salomón fue Roboam, su hijo, quien heredó el reinado. Sin embargo, Roboam fue el que provocó la división del reino. De las 12 tribus, 10 tribus conformaron el reino del norte y 2 tribus conformaron el reino del sur. Esas 2 tribus eran las tribus de Judá y la tribu de Benjamín. En el año 722, Dios permitió que el imperio asirio conquistara y esclavizara a Israel como un juicio disciplinario por su constante desobediencia. Más de un siglo después, o sea, 100 años, en el año 605 a.C., Dios permitió que el imperio babilónico, encabezado por el rey Nabucodonosor, invadiera Judá. Este fue otro juicio disciplinario del Señor. Nabucodonosor tomó a 10.000 judíos cautivos, incluyendo al profeta Ezequiel, llevándoselos exiliados a la ciudad de Babilonia. También Nabucodonosor destruyó el templo que Salomón había construido y saqueó todos los utensilios del templo para llevárselos al templo de sus dioses. Pero hermanos, nosotros debemos siempre recordar que el Señor levantó profetas para advertirles que serían conquistados y esclavizados por otras naciones si no se arrepentían de su rebeldía e idolatría. Y esto lo podemos ver también en Jeremías, ¿sí? 25:12, que así como el Señor levantó profetas anunciando lo que iba a pasar si ellos no se arrepentían de sus pecados y de esa idolatría pagana que ellos tenían, de la misma manera el Señor levantó profetas y que anunciaron mensajes de esperanza. Por ejemplo, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 25, versículo 12, dice: pasando los 70 años, dice Jehová, pediré cuenta al rey de Babilonia y a su nación, la tierra de los caldeos, de todas sus iniquidades, y las convertiré en desolación perpetua. Nosotros podemos ver que Dios prometió que pasados los 70 años pediría cuenta a Babilonia para que su gente pueda regresar a Jerusalén a reconstruir el templo y la ciudad. Y el periodo de los 70 años termina cuando el poderoso imperio persa conquista a Babilonia por medio del rey Ciro, aproximadamente en el año 539. Y ahí es en el momento en el que se sitúa el texto que acabamos de leer. Amén.
También nosotros podemos ver que se le atribuye la autoría de los libros de Esdras y Nehemías justamente a Esdras. Incluso Crónicas, ¿sí? También se le atribuye que fue escrito por Esdras. En el canon hebreo a estos dos libros se los considera como uno solo. Esdras era un sacerdote, era maestro y era un escriba erudito de la ley de Dios. Fue uno de los exiliados en Babilonia, y a él se le atribuye la reforma de la adoración y el renacer de la práctica de la ley de Moisés. Algunos lo llaman un segundo Moisés. La tradición dice que fue el fundador de la gran sinagoga. Pero nosotros también podemos ver en el texto, en el libro de Esdras, justamente que el primer regreso del exilio hacia Jerusalén lo dirigió y lo lideró Zorobabel en el año 538 a.C. Esdras lideró el segundo regreso en el año 548, y el tercer regreso fue liderado por Nehemías en el año 445, todo antes de Cristo. Y en el capítulo 2 y 3 de Esdras vemos a los exiliados poniéndose manos a la obra para volver a Jerusalén y empezar la reconstrucción del templo para restaurar la adoración al Señor. Amén. Pero también, así como decía hace un rato, que así como había mensajes de parte de Dios por medio de los profetas, anunciándoles qué es lo que iba a ocurrir si ellos no se volvían y no se arrepentían de sus pecados, también hubo mensajes de esperanza. Por ejemplo, el profeta Isaías, ¿sí? En el capítulo 44, versículo 28, dice acerca de Ciro: Ciro, tú eres mi pastor y cumplirás todos mis designios. Jerusalén, serás reconstruida. Templo, serás cimentado. También en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 2 y 3, podemos ver que Daniel oró al Señor cuando él había recordado lo que el profeta Jeremías había profetizado. Y justamente en estos versículos dice: en ese primer año de su reinado, Ciro, yo, Daniel, entendí los libros que, según la palabra de Jehová dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. Entonces volví mi rostro hacia el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Amén. Entonces nosotros podemos ver que hubo esperanza, y esa esperanza que Dios había dado como mensaje al pueblo de Israel se estaba cumpliendo. Y allí es cuando nosotros pudimos leer estos 11 versículos del libro de Esdras, ¿sí? Entonces a estos 11 versículos que nosotros estamos viendo en esta noche, me gustaría dividirlos o estudiarlos en dos partes. En primer lugar, del versículo 1 al versículo 4 podemos ver que Ciro quiere reconstruir la casa del Señor. Mientras que del versículo 5 al versículo 11 podemos ver que a la gente que iba a construir la casa del Señor. Amén. Vamos a leer de nuevo, yo le voy a leer del versículo 1 al versículo 4, que dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová de Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de ese lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Esto, mis hermanos, que acabamos de leer, realmente empieza con el profeta Daniel. El profeta Daniel era un hombre de oración, él era un hombre con un corazón fiel, entregado totalmente al Señor. En el capítulo 9 del libro de Daniel podemos ver que él registra que estaba al tanto de los escritos de los profetas.
y que ya era el año del cumplimiento de la promesa de Dios dada por medio de Jeremías, como leíamos hace un rato, para liberar a los cautivos de Babilonia. Entonces, esto llevó a Daniel a caer de rodillas y a orar al Señor. ¿Y qué pasó, mis hermanos? La oración de Daniel fue contestada. Dios despertó el espíritu de Ciro, dice la palabra, el rey de Persia, para cumplir la profecía que Jeremías había dado 70 años antes. Y el Señor, hermanos, a través del paso de los años y del paso de los siglos y del tiempo, el Señor sigue obrando, hermanos, soberanamente. Él sigue usando tanto las acciones buenas y las acciones malas de los hombres para cumplir sus propósitos y sus promesas. El Señor está usando, por ejemplo, a Daniel, un siervo, un hombre fiel, para clamar e interceder por la libertad de su pueblo. Pero también está usando a Ciro, quien era el rey de Persia, quien podemos decir que era un hombre pagano e idólatra, quizás adorador de muchos dioses, para que no solo liberte al pueblo de Dios, sino que también le construya un templo en Jerusalén. Siglos después de la época del nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Dios lo iba a usar a hombres, como por ejemplo a César Augusto y a Herodes, ¿sí? Para llevar a cabo sus planes divinos. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Estoy viendo que Dios utiliza tanto acciones buenas y malas, según nosotros, ¿sí? Para cumplir su propósito y sus promesas, porque Él es soberano. Amén. Aún, hermanos, cuando las circunstancias parecen oscuras, las circunstancias parecen sin esperanza, en este mundo lleno de pecado, un mundo en tinieblas, Dios aún permanece en control absoluto de todas las cosas, hermanos. El Señor permanece en absoluto control del mundo entero, obrando en favor de su pueblo, trayendo el cumplimiento de sus promesas. Este virus que azota al mundo no escapa de la voluntad del Señor. El Señor en su soberanía ha permitido esto. Amén. Lo que Ciro haría en favor del pueblo de Dios fue anunciado por escrito y a través de la proclamación pública, como podíamos ver en los versículos. Nosotros debemos entender que en esos tiempos el rey enviaba a un heraldo, enviaba a un mensajero con un edicto o con un decreto que era por escrito, y ese mensaje era llevado a cierta ciudad, y el mensaje era convocado por todas las personas en la puerta principal de la ciudad, o también a veces se reunían en las plazas, ¿sí? Y allí era expresado este mensaje, ¿sí? El mensajero, el heraldo, proclamaba y daba el edicto del rey. Pero también podemos ver que Ciro reconocía la mano soberana de Dios en su vida. Ciro sabía que tenía poder en Persia solo porque Dios se lo había permitido. Él reconocía eso. Él reconocía que Dios era el soberano de todo. Pero también es muy probable que Ciro no adorara únicamente a Dios como el único Dios, ¿sí? Es probable que también Ciro haya adorado a otros dioses. Y aún así, ¿sí? Nosotros podemos ver la mano soberana de Dios, porque Dios le encomendó a Ciro que le construyera la casa, el templo, en Jerusalén. Y para esta tarea de la construcción del templo, el Señor despierta un espíritu en Ciro. Despierta el espíritu de Ciro, porque si no, Ciro no hubiese podido hacer esa tarea. Si el Señor, en su soberana voluntad, despertaba el espíritu de Ciro. También cuando Dios le encomienda a Ciro que construya el templo en Jerusalén, se está refiriendo al segundo templo, porque nosotros debemos tener presente que ya el primer templo, el que había sido construido por Salomón, ya había sido destruido, ¿sí? Por Nabucodonosor. Entonces, este templo que Dios le manda a Ciro a construir es el templo que los judíos del primer retorno, liderados por Zorobabel, habían empezado a construir, ¿sí? O iban a empezar a construir, mejor dicho. También Ciro, podemos ver que convocó a todos los que fueran del pueblo de Dios para que subieran a Jerusalén a empezar la obra de la construcción. Ciro también solicitó a los vecinos de los judíos que retornarían, que les ayudaran. Y que los ayudaran no de una manera simple, que los ayudaran generosamente, dice la palabra.
Él ordena que generosamente se los equipe de todo lo que ellos necesitaban, tanto de dinero como de especies. Eso lo dice el versículo 4. Y no solamente se contenta con eso, ¿sí? No se contenta con decir, sea Dios con él, sino que se preocupa de que los buenos deseos se reflejen en buenas acciones. Y esto también a mí me trae a memoria o me lleva a acordarme de la carta del apóstol Santiago, ¿no? Una carta muy práctica, en la cual nos lleva a nosotros a poner por obra, a poner en práctica todo aquello que nosotros sabemos del Señor, en beneficio, sí, de nuestros hermanos. También me lleva a esto como las personas se alistaban para volver a Jerusalén. Me trae a memoria la preparación de los israelitas, ¿sí? En el Antiguo Testamento, cuando ellos querían volver, o querían, mejor dicho, salir de Egipto, ir a la tierra prometida, en el Éxodo. Esto también me lleva a recordar de eso. Entonces, ¿qué le quiero mostrar de estos versículos 1 al 4? Podemos ver que claramente Ciro quiere reconstruir la casa del Señor. Ciro, porque Dios había despertado el espíritu de Ciro, él quería reconstruir la casa del Señor. Lo segundo que queríamos ver de los versículos 5 al 11 es que la gente, podemos ver ahí la gente que iba a construir la casa del Señor. ¿Sí? No voy a leer los versículos, sino simplemente dejarlo ahí para que ustedes, a forma de tarea, después los puedan leer, los versículos 5 al 11, que ya los leímos. Y en esos versículos nosotros podemos ver cómo nuestro gran Dios tiene el poder para despertar el espíritu de todo aquel que él quiera. No solamente de Ciro, ¿sí? Porque además de despertar el espíritu de Ciro para dejarlos partir a los judíos, también despertó el espíritu de quienes subieron a Jerusalén, ¿sí? Y la palabra misma dice que los primeros que se levantaron, como acabamos de leer ahí, y los primeros que se levantaron y estuvieron dispuestos, fueron los líderes de ¿quién? Los líderes de los exiliados, los cabezas de familia, los sacerdotes, los levitas. Pero esto, ¿qué quiere decir esto? Que no todos los judíos que estaban en el exilio subieron. No todos, ¿sí? Los que subieron en esta ocasión son llamados los del primer retorno, o la primera ola de deportación, que fueron liderados por Zorobabel. Pero el Señor agitó el corazón de su pueblo e hizo que muchos de ellos se inquietaran al saber que su templo estaba en ruinas en Judá. Nosotros también debemos saber que los judíos, cuando estaban ahí, no fueron esclavizados en prisión. Ellos no fueron esclavizados, pero se les permitió vivir como todos los demás persas. Y muchos de ellos habían emprendido negocios y les iba bien, habían alcanzado prosperidad. Y por eso es posible que parte del pueblo de Dios se haya quizás sentido cómodo, se haya relajado. Por eso es que el Señor agita sus corazones para que se afligieran por la profanación del templo y la ciudad santa, para que ellos vuelvan a sentir esa necesidad de volver y puedan reconstruir el templo y la ciudad. Sin embargo, fue Dios quien motivó y dirigió este trabajo de reconstrucción. No fueron los hombres, no fue ningún líder, hermanos. ¿Sí? Por más que podemos ver que si era por ellos, capaz que no se hubiesen vuelto a Jerusalén, porque ellos estaban relajados, quizás le iba bien, pero el Señor inquietó sus corazones, inquietó su espíritu para que puedan recordar de su ciudad a dónde pertenecían, porque ellos no pertenecían a Persia, no pertenecían a Babilonia, ellos pertenecían a la Jerusalén, pertenecían allí, ellos eran peregrinos en el otro lugar. Y como les decía recién, fue Dios el que los motivó y fue Dios el que los dirigió. Y esto me lleva a recordar el Salmo 127, que dice, ya le digo, aquí estoy buscándolo, el Salmo 127, que a menos que el Señor construya la casa, trabajarán en vano quienes las construyen. ¿Sí? El Salmo 127:1. A menos que el Señor construya la casa, ¿sí? Trabajarán en vano quienes las construyen. El Señor fue el que diseñó, el Señor fue el que planeó todo esto. Fue el Señor el que inquietó los corazones de estas personas para que ellos puedan volver a Jerusalén a reconstruir el templo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que es necesario tener un corazón muy dispuesto. Un corazón muy dispuesto para
la obra de Dios prospere. El corazón que muestra buena voluntad es un corazón que ha sido inquietado por el Señor. Es un regalo del Espíritu Santo que obra únicamente en los miembros del pueblo de Dios y que los hace estar dispuestos para trabajar para el Señor. Amén. El ejemplo, cuando dice todos aquellos a quienes Dios puso en su corazón subir, ¿sí? Ese ejemplo, al menos a mí, me anima a sacrificarme de buena voluntad por amor al Evangelio. Ese ejemplo nos debe animar a nosotros a tener un corazón dispuesto para servir al Señor, un corazón dispuesto, ¿sí?, por amor al Evangelio. Y también no solamente eso, también debemos respaldar con gusto la obra del Señor. Debemos respaldar con gusto la obra del reino de Dios, que no podemos llevar a cabo a nosotros mismos quizás en persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás en este tiempo que nosotros físicamente como iglesia no nos estamos reuniendo, aún así nosotros debemos tener un corazón dispuesto para bendecir y apoyar la obra. Hay hermanos que están necesitando de nosotros. Hay parte de la iglesia que necesitan de nosotros. Y nosotros de un buen corazón, los que tienen quizás pueden ayudarlos a estos hermanos. Este capítulo nos debe a nosotros animar. Este capítulo que acabamos de leer nos debe retar a cada uno de nosotros a preguntarnos: ¿estoy dispuesto a enfrentar dificultades y a sacrificarme para ayudar al pueblo de Dios en la edificación de su iglesia aquí en la tierra? Les repito, este capítulo que acabamos de leer debe a nosotros animarnos y debe desafiarnos, ¿sí? ¿Estoy dispuesto a enfrentar dificultades y a sacrificarme para ayudar al pueblo de Dios en la edificación de su iglesia aquí en la tierra? Ojalá, hermanos, que el Espíritu Santo nos otorgue un corazón dispuesto para que estemos listos a responder a esta pregunta con un rotundo sí. Que estemos dispuestos a enfrentar la dificultad que sea y a sacrificarnos para ayudar al pueblo de Dios aquí en la tierra, en la edificación de la iglesia. Al menos yo quiero decir sí a esta pregunta, quiero responder con un sí, pero que sea el Espíritu Santo obrándonos en cada uno de nosotros. Amén. Ciro, además de mostrar su generosidad, dándoles libertad a quienes quisieran volver a la tierra para construir el templo del Señor, también demandó que se les ayudara con dinero y con bienes que iban a ser necesarios para la obra. Pero además de esto, Ciro les devolvió al pueblo de Dios, les devolvió los utensilios, ¿sí?, que habían sido profanados, que habían sido robados por Nabucodonosor, ¿sí? Ahí cuando leía también un poco, podía ver que era política del imperio persa devolver las imágenes de los dioses de otras naciones que habían sido conquistadas por el imperio babilónico y saqueadas obviamente por ellos. Pero en el caso del pueblo de Dios, de los judíos, ellos no eran representados por el Dios de ellos, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, no eran representados por ninguna imagen. Entonces lo que Ciro hace es devolver los utensilios. Y los utensilios fueron entregados, dice, por Mitradates, ¿sí?, que era el tesorero del imperio sirio, el imperio donde el rey era Ciro, perdón, ¿sí? Entonces, él le entregó, ¿a quién le entregó? A Sesbazar, dice, ¿sí?, que era un príncipe de Judá. Y aquí, cuando leía esto, dice que los comentaristas no se ponen de acuerdo si Sesbazar es la misma persona que Zorobabel, o son personas distintas, ¿sí? Pero el punto aquí, hermanos, aquí lo importante, ¿sí?, es que los utensilios de la casa del Señor fueron devueltos por el rey Ciro para ser llevados a la nueva casa del Señor que iba a ser reconstruida en Jerusalén. Amén. Nosotros, hermanos, debemos saber que Dios es fiel a sus promesas. El Señor es fiel a sus promesas. Él lo demuestra aquí en esta historia que acabamos de ver, ¿sí? Ciro, el Señor utilizó a Ciro para cumplir su promesa, para cumplir su palabra, ¿sí? Y esto era con un propósito, ¿sí?, que era la reconstrucción del templo por medio de su pueblo. Entonces, podemos ver que el Señor es fiel
El Señor cumple sus promesas. El Señor obra de manera soberana en todas las situaciones. La palabra del Señor dice que todas las cosas nos ayudan a bien a nosotros, a los hijos del Señor, a los que estamos en Cristo Jesús, a los que somos su pueblo, a los que somos su familia, a los que Él nos adoptó como hijos. Amén. Entonces, Dios es fiel a sus promesas, hermanos, y Él lo demostró por medio de Ciro. Él cumplió su palabra para un propósito que era sumamente importante para Dios, que era la reconstrucción de su templo por medio de su pueblo. Y al Señor, hermanos, le importa su casa, ¿sí? Le importa su templo. Nosotros también debemos saber que antes de que la presencia del Señor habitara en el templo que había construido Salomón, la presencia del Señor habitaba ¿en dónde? En un tabernáculo, ¿sí? Un tabernáculo de adoración que Moisés había construido para Dios. Cuando Salomón construye el templo, ¿qué hacen? La presencia del Señor habitaba en un lugar que era llamado el lugar santísimo. Pero hermanos, el amor de Dios hacia su pueblo ha sido un amor condescendiente donde Él mismo se ha encarnado a los hombres para habitar en medio de ellos. Dios mismo se ha hecho hombre para habitar en medio de nosotros. Entonces, el tabernáculo y el templo, nosotros podemos entender que el tabernáculo y el templo solamente eran sombras del verdadero tabernáculo y del verdadero templo, que era esperado y que había sido anunciado por todos los profetas. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero tabernáculo, Él es el verdadero templo del Señor. Amén. Hermanos, el Señor cumplió su promesa. Él cumplió la promesa de los profetas, haciéndose Él mismo un tabernáculo humano, que era el mismo Dios habitando entre los hombres. San Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Esta es una versión moderna. El Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aún otras versiones traducen que el Verbo habitó entre nosotros. Hermanos, Dios quiso habitar entre los hombres. Dios, el Hijo de Dios, se hizo carne a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús era Dios en la carne, era Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el verdadero templo. Él tenía poder para reconstruir ese templo en 3 días. Cuando él en San Juan capítulo 2, versículo 18 al 21 dice, interviniendo entonces, los judíos le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos, durante 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero Él, nuestro Señor, hablaba del templo de su cuerpo. Y hermanos, esta verdad se cumplió. Su cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor, fue destruido en la cruz con su muerte. Pero al 3er día, nuestro Señor fue levantado en poder triunfante, venciendo a la muerte. Por eso, hermano, es que es de mucha, mucha importancia el templo para el Señor. Porque Él sacrificó su vida para salvar a pecadores. Él sacrificó su vida para salvar mi vida, un vil pecador, y así hacerme parte de su cuerpo, y así hacerme parte de su iglesia, así hacerme parte de su casa, donde Él es la cabeza y nos da vida. Porque nosotros somos hijos de luz, somos piedras vivas, dice el Señor. Cada uno de nosotros somos como ese ladrillito que el Señor va rescatando y va poniendo para la edificación de su casa, de su iglesia, de su templo. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 dice, los esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentar la iglesia para sí mismo, gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Hermanos, Dios ama a su iglesia. Y la ama tanto que se hizo hombre, Dios se hizo hombre para venir a salvar a su iglesia, para venir a redimir a su iglesia, para venir a santificar a su iglesia. Amén. Dios ama a su iglesia, hermanos. Ya vamos a ir finalizando, perdón si es que me estoy extendiendo, no sé. Si al Señor le importaba tanto su templo en el Antiguo Testamento, ¿sí? La iglesia, podemos decir que hoy en día es la unión de los redimidos del Señor. La iglesia es la unión de los redimidos del Señor, ¿sí? Que han sido salvados y han sido rescatados de la esclavitud del pecado por su sacrificio mediante su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. Esa es la iglesia, ¿sí? La iglesia del Señor, mis hermanos, no son 4 paredes, no son esas simples 4 paredes de las cuales estamos rodeados, no, esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor somos nosotros. Todos los que estamos aquí reunidos somos parte de la iglesia local y somos parte de la iglesia universal del Señor Jesucristo, donde están todos aquellos hermanos que han pasado de muerte a vida, que el Señor les ha dado una nueva vida, que son hijos de luz, que el Señor ha adoptado para su familia espiritual. Esa es la iglesia universal del Señor. Las 4 paredes no. Si bien es cierto, a veces es lindo tener 4 paredes hermoseadas, bien pintadas, pero eso no embellece a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es embellecida por cada uno de nosotros, porque nosotros somos su iglesia. Cuando nosotros más nos parecemos al Señor, porque debemos cada día santificarnos para parecernos al Señor, ahí vamos embelleciendo a la iglesia del Señor. No son las 4 paredes. Muchas veces venimos con esa idea o ese concepto, hasta yo mismo me pasa a decir, voy a la iglesia, cuando me voy a esas 4 paredes. Hermanos, nosotros somos la iglesia del Señor y aún en tiempos de pandemias que no nos podemos reunir físicamente, seguimos siendo la iglesia del Señor y debemos seguir creyendo en las promesas del Señor. Él es fiel, Él cumple sus promesas, Él nos dijo que va a volver por segunda vez a buscarnos a nosotros. Y cada día que pasa, como dice el pastor Raúl, no es un día más, es un día menos para estar con el Señor. Porque nosotros somos su iglesia y Él nos promete en su palabra que va a venir a buscarnos. Amén. Charles Spurgeon dice, la iglesia no es una institución para gente perfecta. Es un santuario para pecadores salvos por gracia. Una sala, es la iglesia, no hablando de la iglesia, es una sala cuna para que los hijos débiles de Dios sean nutridos y crezcan fuertes. Es el rebaño para las ovejas de Cristo. Es la casa para la familia de Cristo. La iglesia es el lugar más querido del mundo. Y yo le agregaría, la iglesia es el lugar más seguro del mundo. Porque es en la iglesia donde se predica el evangelio. Es en la iglesia donde somos nutridos, somos alimentados por la palabra de Dios. Es allí cuando nosotros estamos quizás débiles, la palabra del Señor o Dios mismo a través de su palabra nos recuerda sus promesas. Y somos fortalecidos nuevamente. Allí vemos a nuestros hermanos, allí vemos a nuestra verdadera familia, la familia espiritual, nuestros hermanos con quien vamos a compartir una eternidad allá en el cielo. Esa es la iglesia, hermanos. Ahora, a Dios le importa su iglesia y le importa mucho, porque la ama salvándola por medio del sacrificio de Jesucristo. A Dios le importa su iglesia. Y la pregunta es, ¿a nosotros nos importa la iglesia? ¿A ti, hermano, te importa la iglesia del Señor? Esta no es una pregunta para acusarte, sino más bien es una pregunta reflexiva, que cada uno de nosotros debemos respondernos. ¿Te importa la iglesia del Señor? ¿Me importa la iglesia del Señor? Hermanos, Dios ha provisto a la iglesia de medios de gracia para que la iglesia se mantenga viva, se mantenga en constante reforma, como dice Martín Lutero, para que la iglesia se mantenga en constante transformación. Tenemos la Escritura, hermanos, tenemos la Biblia, tenemos la oración y la comunión.
Son medios de gracia que el Señor nos ha dado para nosotros, para que la iglesia se mantenga viva. Si te importa la iglesia del Señor, utiliza estos medios de gracia. Lee la palabra, ora al Señor, está en comunión con tus hermanos. Creo que en estos tiempos, el año pasado y este año, por el tema de la pandemia, creo que tenemos tiempo para hacer lectura de la palabra del Señor. Tenemos tiempo en donde estamos en nuestros hogares y podemos buscar del Señor a través de la oración. Podemos aprovechar, hermanos, para ver prédicas. Tenemos el canal de YouTube donde tenemos muchas prédicas, tenemos una página, ¿sí? Tenemos una página de Facebook, también una página de Instagram. Tenemos herramientas que el Señor en estos tiempos nos ha brindado para que nosotros podamos, como iglesia, seguir nutriéndonos a través de Él, de su palabra. Por lo tanto, en este tiempo, hermanos, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en donde aún no nos podemos reunir nosotros físicamente, debemos llenarnos de entusiasmo para cuando llegue el día de poder reunirnos nuevamente con nuestros hermanos en la iglesia local. Pero mientras tanto, ¿sí?, mantengámonos en comunión con nuestros hermanos por medio de estas plataformas, Zoom, Facebook, WhatsApp. Podemos mandar un mensajito a nuestros hermanos. ¿Cómo estás? ¿Por qué no has participado en la reunión? ¿Necesitas algo? No solamente los pastores, hermanos, han sido llamados a estar en comunión. La iglesia toda debe buscar estar en comunión unos con otros y estar en comunión con el Señor. Si la crisis que trajo la pandemia ha sacado a flote tu falta de amor por la iglesia que el Señor ama tanto, arrepiéntete y pide perdón al Señor, hermano. Debemos arrepentirnos. Si esta pandemia ha reflejado que no tenemos ningún interés, no tenemos amor por la iglesia del Señor, debemos arrepentirnos. Debemos reflexionar, debemos recapacitar y debemos actuar de una manera responsable si eres un verdadero hijo de Dios. Que lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por la iglesia, eso nos lleve al arrepentimiento, hermano, y que podamos descansar en el perdón, que podamos descansar en la gracia que hay en Él para perdonarnos y transformarnos. Solamente el Señor lo puede hacer, hermano. Recordemos que Dios cumple sus promesas, hermanos. Dios cumple sus promesas. Dios también a veces nos disciplina, pero nos disciplina porque nos ama, nos disciplina para ayudarnos, no para dañarnos. Hermanos, recordemos que este mundo no es nuestro hogar. Aquí estamos de paso. Somos peregrinos. Estamos de paso. Este no es nuestro hogar. Somos exiliados en este mundo, esperando volver a casa. Amén. Dios ama a su iglesia. Por lo tanto, nosotros también debemos amar a la iglesia y enseñar a otros a amar a la iglesia del Señor. Hermanos, que el Señor despierte nuestro espíritu si hemos dejado de amar, si hemos dejado de valorar y si hemos dejado de restarle importancia a la iglesia del Señor. Que el Señor nos ayude. Amén. Para ir finalizando ahora, sí, hermano, debemos creer en que Jesús vino a salvarte de la esclavitud, del pecado, para hacerte parte de tu iglesia. Si es la primera vez que quizás estás participando de estas reuniones, cree en Jesucristo. Él vino a salvarte de la esclavitud, del pecado, para ser parte de su iglesia, para adoptarte a la familia espiritual. Considera que sin fe en el Señor Jesucristo, sin el arrepentimiento y el abandono de tus pecados, vas a ser exiliado, pero exiliado eternamente, lejos de la casa de Dios. Serás sometido, serás condenado a un castigo interminable y a un sufrimiento eterno. Pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho carne, se sacrificó su propia vida para salvarte de tus pecados, para salvarte de la condenación por tus pecados y darte una nueva vida y hacerte parte de la familia del Señor, que es la iglesia. No rechaces al Señor Jesucristo. Estás en tiempo de arrepentirte. Hoy es día de arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Mañana puede ser tarde. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude
la idea de esta noche era reflexionar en esto, que a Dios le importa su iglesia. Él cumple sus promesas. Pudimos ver en ese capítulo de Esdras, capítulo 1, en esos 11 versículos, que Dios cumplió su promesa, hermanos. Creamos en el Señor. Él nos ama. Él nos ama. Él ama a su iglesia. Ha entregado a Jesucristo, a su Hijo, a morir por nuestros pecados. Él se entregó por nosotros, hermanos. Entonces, no le quitemos importancia a la iglesia del Señor. Valoremos la iglesia del Señor. Estemos en comunión unos con otros. Es tiempo, hermanos, donde debemos levantarnos con fuerza, con el poder del Espíritu Santo y predicar el Evangelio, hermanos, también. El Señor viene pronto, ¿sí? El Señor viene pronto. Cada día que pasa, como decía hace un rato y dice el pastor Raúl, no es un día más, es un día menos para la venida del Señor. Él lo prometió en su palabra y Él va a volver por su iglesia.